Bueno, hola a todas y a todos, mi nombre es Manuel Rego, soy matrón del área de salud de Menorca y hoy la clase que vamos a abordar es sobre los cuidados de la madre después del parto. Bueno, el posparto, también conocido como puerperio, como cuarentena, es el periodo que se produce después del parto y es un periodo en el cual el cuerpo de la mujer se va recuperando de todos los cambios producidos en el embarazo. Es un periodo de recuperación a nivel física y fisiológica y también es un periodo en el cual acontecen cambios a nivel psicológico. Se establece también el vínculo con el bebé, se establece y se instaura la lactancia materna en caso de que la madre quiera dar el pecho, con lo cual es un periodo, al igual que del embarazo, de cambios. Se dice que aproximadamente dura 40 días, por todos esos cambios que se van a ir produciendo durante este periodo, y por esto, además de con el nombre de puerperio, se le conoce con el nombre de cuarentena. Como hemos dicho, hay una serie de adaptaciones o de cambios a nivel físico que acontecen en el puerperio y que iremos comentando. Uno de los cambios más llamativos que va a haber después del parto es que la mayoría de las madres dicen, ostras, es que me he quedado sin barriga. Claro, es que después del parto, ya sea un parto por cesárea o un parto vaginal, se pierden varios kilos de peso. Más o menos, pues 3 kilos y medio de feto, o sea, lo que pesa el recién nacido, medio kilo aproximadamente de placenta, aproximadamente 800 gramos o un kilo de líquido amniótico, en función de las semanas a las que haya parido esa mujer. Se pierde también sangre. Se pierde también, se estima que entre unos 2 litros y medio de orina, ya que todos esos líquidos que se han ido acumulando en el embarazo se eliminan en los días siguientes al parto y después la mujer va a estar sangrando durante varias semanas, con lo cual esas pérdidas hemáticas que va a haber, que se conoce con el nombre de loquios, pues también van a disminuir el peso de la mujer que ha estado embarazada. Además, el peso del útero varía mucho de fuera del embarazo al embarazo, de manera que el útero de la mujer que no está embarazada pesa en torno a 50 gramos, pesando hasta un kilo, kilo y medio al final del embarazo. Con lo cual, uno de los primeros cambios físicos que va a notar esa mujer va a ser una disminución del peso. Este cambio en el útero se conoce como involución uterina. Entonces el útero aproximadamente se queda a la altura del ombligo después del parto, se nota como con una consistencia globulosa, como si fuese un globo, es duro, o debe de estar duro, porque esto quiere decir que el útero está bien contraído. De hecho, os llama mucho la atención porque inmediatamente después del parto os ponemos un gotero con oxitocina, y la oxitocina es la hormona que generáis vosotras mismas para que se produzcan contracciones en vuestro cuerpo, e incluso a veces, si hay que induciros el parto o estimular las contracciones porque en algún momento del parto se hayan disminuido, como por ejemplo pasa a veces cuando se pone la epidural, esta oxitocina que os ponemos después del parto ayuda a que el útero se vaya contrayendo. ¿Y por qué es importante que el útero se contraiga después del parto? Pues porque después del parto la placenta se desprende de la capa interna del útero y esta capa interna del útero tiene que ir cicatrizando y cerrando esos vasos sanguíneos en los cuales se conectaba con los vasos sanguíneos de la placenta para ayudar a que ese bebé tuviese un buen aporte sanguíneo, o sea, un aporte adecuado. Con lo cual, después del parto, que no se extrañe que os pongamos un gotero con oxitocina para ayudar a que el útero se vaya contrayendo y se evite que se pueda producir una hemorragia posparto. A veces incluso os hacemos un masaje en el útero para estimular que el útero se contraiga, y una de las cosas que va muy bien, en caso de que vayáis a hacerlo, es dar el pecho. Dando el pecho, cuando el bebé mama, cuando el bebé succiona del pecho, vuestro cuerpo produce oxitocina. Esa oxitocina ayuda a que las células musculares de los conductos que llevan la leche hacia la areola y hacia el pezón se vayan contrayendo, y actúa también a nivel uterino, en los receptores que tiene el útero para la oxitocina, haciendo que el útero se contraiga correctamente. Aquí podéis ver una imagen de un útero de una mujer que está embarazada y de un útero de una mujer que no está embarazada, con lo cual podéis ver cómo cambia radicalmente todo el tamaño y la forma uterina. Esta sería una imagen del cambio inmediatamente después del parto del útero y unos días después. Más o menos o aproximadamente el útero va disminuyendo 1 centímetro por día, hasta que más o menos a los 10 días, 2 semanas del parto, el útero está casi
igual al tamaño previo después, o sea, antes del embarazo. Aquí podéis ver otra imagen de esto que estamos comentando, como poquito a poco, cada día que va pasando después del parto, el útero va disminuyendo. A veces, como podéis ver ahí en esa imagen, veis que en el primer o segundo día después del parto a veces el útero está un poquito más alto, y esto es porque uno de los motivos es porque puede estar la vejiga un poquito llena y que ascienda un poquito el útero, porque a veces después del parto notáis menos las ganas de orinar, y si la vejiga está muy llena puede hacer que el útero no se contraiga correctamente, y también influye el hecho de que el útero, a medida que van pasando los días y se va sangrando por la zona donde estaba inserta la placenta, se pueden ir acumulando coágulos y hacer que el útero ascienda un poquito, pero posteriormente va disminuyendo de tamaño. Los loquios es el sangrado que se produce después del parto, es el sangrado que se produce en la zona donde estaba inserta la placenta. Los 3-4 primeros días se sangra más o menos como una regla aproximadamente, y luego el sangrado ya va a ir cada vez a menos. Los primeros días es de un color rojo más intenso, pasados unos días suele ser más rosadito y posteriormente de un color incluso ya amarillito. Esto es porque cuando ya el sangrado tiene un color amarillo, es porque es rico en leucocitos, que son las células sanguíneas que evitan las infecciones. Es importante que durante la cuarentena, hasta que hayáis terminado de sangrar, que en media son unas 2 o 3 semanas, os cambiéis frecuentemente la compresa, que sean mejor compresas de algodón, especialmente si en la zona del perineo os han dado puntos, y que no utilicéis tampones ni os sumerjáis en el mar o en la piscina, ya que podría producirse una infección. Es conveniente también que hasta que los puntos no hayan curado, no mantengáis relaciones sexuales por el hecho de que se puedan abrir, e incluso si mantenéis relaciones sexuales porque ya los puntos han curado y todavía estáis sangrando, lo ideal es que vuestra pareja utilice un preservativo. En caso de que os hayan dado puntos, es suficiente lavarlos con agua y jabón 1 o 2 veces al día, incluso si es necesario más veces, pero no más de 3 veces al día, porque si la zona está muy húmeda, corremos el riesgo de que los puntos se abran. Los puntos se queden solos y cuanta más humedad haya, más riesgo de que se puedan abrir. Por esto es importante que os cambiéis frecuentemente la compresa y que realicéis una buena higiene de la zona, que esté siempre limpia y seca. Tendríamos que consultar si después en casa tuvieseis fiebre y además el sangrado fuese más abundante y oliese mal, porque esto puede indicar que hay una infección a nivel intrauterino. El cuello uterino, que es lo que se dilata y se borra durante el parto, se queda de una forma diferente. Ahí lo podéis ver en la imagen. A la izquierda está el cuello uterino de una nulípara, de una mujer que nunca ha parido, y a la derecha de una mujer multípara, una mujer que ya ha parido. Entonces el cuello uterino vuelve a su tamaño previo al embarazo, pero no va a quedar igual. Y va a quedar con esa hendidura que podéis ver en la imagen de la derecha, más alargada respecto a la puntiforme que suele aparecer en mujeres que nunca han sufrido el proceso de parto, porque ese cuello no se ha modificado, no se ha borrado ni se ha dilatado. Los puntos, como hemos dicho, se curan solos la mayoría de las veces. No hay que hacer nada más que lavar con agua y jabón y cambiar frecuentemente la compresa. En ocasiones puede ser que tengáis que utilizar algún tipo de pomada antibiótica, gel íntimo cicatrizante, pero esto ya os lo irá evaluando vuestra comadrona o vuestro ginecólogo. Por regla general, con agua y jabón 1 o 2 veces al día es suficiente, y muy importante, cambiaros frecuentemente la compresa y mantener siempre la zona limpia y seca. A veces incluso cuando dais pecho, cuando dais lactancia materna, puede ser que notéis menos lubricación por las hormonas de la lactancia, y a veces viene bien utilizar algún tipo de lubricante a la hora de mantener relaciones sexuales. Y en caso de que tengáis hemorroides, las hayáis tenido durante el embarazo o se hayan agravado más durante el parto, va muy bien a veces realizar baños de asiento, utilizar un poco de frío en la zona, o incluso se podrían utilizar también pomadas antihemorroidales. Lo que hemos comentado respecto a los cuidados del periné: siempre zona limpia y seca, lavar con agua y jabón, secar bien a toquecitos muy despacio. Importante, no utilicéis secador, que hay mujeres que a veces utilizan secador para secarse los puntos del periné, y con el secador corremos el riesgo de que los puntos se abran porque se degrade el hilo de la sutura. Importante también que no utilicéis ropa muy ajustada en la zona. Es importante que la piel transpire bien, con lo cual utilizad ropa interior de algodón. Y lo que hemos comentado, en caso de que lo preciséis,
Puede ser que os aconsejemos algún tipo de pomada o algún tipo de aceite, como el aceite rosa mosqueta, una vez que ya los puntos hayan cicatrizado, para dar más elasticidad y flexibilidad a la piel. Muy importante también que después del parto comencéis a realizar ejercicios de suelo pélvico, da igual que haya sido un parto por cesárea o un parto por vía vaginal. Daros cuenta que el suelo pélvico, aunque ya habrá otra sesión que hablará sobre esto, es un conjunto de músculos y ligamentos que sostienen en una correcta posición a todos los órganos internos de la pelvis, y que ya solo por el hecho de estar embarazadas corréis el riesgo, por la sobrecarga que sufre esta zona, de que luego podéis tener problemas de incontinencia urinaria, prolapsos y demás. Con lo cual, después del parto es muy importante comenzar a ejercitar la zona. Podéis realizar ejercicios de Kegel, por ejemplo, ya inmediatamente después de haber parido, aunque lo ideal es la realización de ejercicios abdominales hipopresivos, con los que se trabaja ya no solo el suelo pélvico, sino también el abdomen. Fijaros en esa imagen de la derecha, abajo de todo, se puede ver una mujer que está embarazada y que tiene una diástasis de los rectos del abdomen. Esto es una separación fisiológica que se produce muchas veces durante el embarazo, porque pues, la barriga va creciendo y los músculos abdominales se van separando para permitir que ese embarazo siga creciendo correctamente. Después del parto es normal que esa zona se quede más debilitada y es importante ejercitarla. Entonces es muy importante ejercitarla realizando los hipopresivos, con lo cual trabajaremos suelo pélvico, abdomen, trabajaremos mejor la postura, la respiración, y esto tiene enormes beneficios, además de a nivel sexual. No es aconsejable realizar abdominales tradicionales porque entonces estamos sobrecargando todavía más el suelo pélvico, porque toda la presión se dirige hacia la zona baja, y además tampoco es aconsejable el uso de fajas después del parto. En caso de que las uséis, utilizadlas el menor tiempo posible, porque lo que hace la faja que nos vayamos a poner es realmente la función de los abdominales, de toda esa musculatura que tiene que sostener a todos esos órganos del abdomen. Entonces, si utilizamos la faja, vamos a atrofiar y debilitar todavía más esa zona. Importante también que posteriormente, después del parto, especialmente si tenéis algún tipo de problema a nivel circulatorio, pues varices, tenéis antecedentes de trombosis, o incluso, aunque no tengamos ningún antecedente de este tipo, que comencemos a movilizarnos precozmente en cuanto nos den permiso, entre comillas, las enfermeras. Esto lo digo porque a veces, después de ponerse una epidural, por ejemplo, tenéis que estar unas horitas en la cama hasta que podáis empezar a notar y a mover bien las piernas. Empezar a moveros cuanto antes, incluso la propia cama, aunque todavía no os podáis levantar porque estéis con el efecto de la anestesia o de la analgesia en caso de que os hayan tenido que practicar una cesárea o hayáis tenido un parto vaginal con epidural. Importante que ya en la cama empecéis a realizar ejercicios circulatorios para disminuir el riesgo de trombosis y disminuir la hinchazón de las piernas, que es muy común después del parto también. Entonces se pueden hacer ejercicios circulatorios, se pueden hacer masajes, hidratar la zona y aprovechar para hacer un masaje a la vez. Es normal también que después del parto sangréis e incluso que os tengamos que seguir tratando con hierro, que en muchas ocasiones ya durante el propio embarazo os habremos tenido que recomendar un suplemento con hierro, y muchas veces después del parto tenemos que seguir con él durante toda la cuarentena. Es normal también que orinéis con mucha frecuencia los primeros días después del parto, porque ya vuestro cuerpo va a eliminar todo ese exceso de líquido que hayáis ido acumulando durante el embarazo. Y después es muy común también que podáis tener un poco de estreñimiento, incluso que si ya lo tenéis en el embarazo se agrave un poquito más, porque vamos a tener todavía las hormonas de la placenta circulando por vuestro cuerpo, que son las causantes del estreñimiento, y después porque a lo mejor nos vamos a mover menos, nos dará miedo ir al baño porque tendremos en muchas ocasiones puntos en la zona del perineo y nos da miedo. Entonces es común que aparezca el estreñimiento, y para poder combatirlo pues conviene que os mováis, lo que hemos dicho antes, para evitar problemas a nivel de los miembros inferiores, para disminuir el riesgo de estreñimiento, que os mováis, que deis paseos, que os hidratéis bien, que toméis una dieta rica en fibras, mucha fruta, verdura, y aproximadamente a las 2 semanas después del parto el estreñimiento, si mantenéis un ritmo de evacuación intestinal normal antes del embarazo, suele volver al ritmo previo pasadas un par de semanillas después del parto, porque ya han descendido esos niveles hormonales placentarios que producían el estreñimiento en el embarazo. Los pechos no requieren ningún cuidado especial,
ni aunque deis pecho. Habrá una clase específica de la lactancia en la que se hablará sobre todo este tema, pero simplemente que sepáis que los pechos no requieren más que la higiene diaria normal, que es muy importante dar el pecho a demanda cada vez que el bebé os demande. Muy importante la colocación y la correcta posición del bebé. Utilizar un sujetador de lactancia puede ir muy bien porque es muy cómodo a la hora de ofrecer el pecho al bebé y además por la parte inferior del sujetador va a ayudar a que sujete mejor la mama y de todas formas todos estos consejos y este tema ampliado se verá en la clase de lactancia. Normalmente si no dais pecho la menstruación se puede reanudar después de la cuarentena y en caso de que deis pecho es muy variable. En ocasiones hay mujeres que al cabo de 4 o 6 meses de lactancia materna tienen su primera menstruación y mujeres que hasta que no dejan de dar el pecho no la tienen. Las relaciones sexuales las podéis retomar cuando queráis. Lo ideal es que si todavía tenéis puntos en el perineo esperéis para evitar que se abran. Y en caso de que ya los puntos hayan cicatrizado o no se hayan tenido que dar puntos, cuando vosotras estéis preparadas. Si todavía estáis sangrando, si tenéis bloqueos todavía, importante utilizar preservativo. Y que sepáis también que hay métodos hormonales que se pueden utilizar independientemente de que demos el pecho o no. Que hay otros métodos muy efectivos de larga duración como el DIU o el implante, y después también que tenemos métodos quirúrgicos si así lo deseáis. Lo importante es que después del parto os informéis bien con vuestra comadrona de área, ya que la visita de la cuarentena es un momento ideal para informaros sobre todos los métodos anticonceptivos existentes para que comencéis, en caso de que lo deseéis, a decantaros por alguno. Importante también que tengáis en cuenta que como os vais a llevar una personita, o 2 o 3, según los hijos que vayamos a tener para casa, quizás no volváis a tener el mismo patrón de sueño que tenéis previamente. Entonces es muy importante que aprovechéis los descansos diarios del bebé para descansar vosotras también y a poder ser que vuestra pareja, en caso de que la tengáis, se implique un poco también, tanto en el cuidado del bebé como en las tareas de casa, para evitar que os sobrecarguéis. También es importante que saquéis tiempo para vosotras, que realicéis vuestros hobbies, aficiones. Aunque tengáis menos tiempo, es conveniente que saquéis por lo menos 1 o 2 horitas al día para desconectar un poco. Signos de alarma después del parto. ¿Cuándo tendríamos que consultar? Pues si estáis en casa y tenéis fiebre de 38 grados o más, aunque lo veréis en la clase de lactancia, que a veces con la subida de la leche se puede producir un aumento también de temperatura, pero es importante que consultéis especialmente si la fiebre se acompaña de un sangrado que huele mal y un sangrado abundante. Cuando decimos que huele mal es un sangrado que huele como a pescado. Esto nos puede indicar que hay una infección a nivel intrauterino, como hemos comentado previamente. Después, si veis que tenéis mucho dolor en los puntos, tensión, la zona muy enrojecida o que supura, también es importante que consultéis. Importante si notáis molestias al orinar, como si tuvieseis una infección de orina, porque en ocasiones, si el parto ha sido por cesárea o si os habéis puesto la epidural, hay que realizar sondajes de descarga a través de la uretra para vaciar la orina que está en la vejiga. Entonces, aunque es un procedimiento que se realiza de manera estéril, no está exento del riesgo de infección, con lo cual se puede producir una infección y que tengáis molestias urinarias. Importante también si notáis una zona del pecho que está caliente, enrojecida, como un bultito que está duro, y especialmente si también se acompaña de fiebre porque puede indicar una infección en la mama. Si notáis dolor de cabeza, hinchazón en general en las piernas, la tensión muy alta, tenéis alteraciones visuales como que veis lucecitas, visión borrosa, zonas más oscuras o zonas de ceguera parcial, es importante que consultéis también porque esto puede indicar que estamos debutando con una preeclampsia, que a lo mejor os sonará porque es algo que suele aparecer en el embarazo, pero después del parto también puede acontecer. O si os encontráis muy deprimidas, sin ganas de nada, sin ganas de ver a nadie ni de cuidar al bebé, porque puede querer decir que estemos debutando con una depresión postparto que ahora comentaremos. Es importante que sepáis también que después del parto, además de una serie de cambios físicos, hay cambios a nivel psicológico. Es muy normal que los primeros días después del parto os encontréis un poquito deprimidas, con la habilidad emocional, es decir, que lo mismo no es por reír que por llorar, con un poquito de falta de energía a veces, o sea, digamos que con los nervios a veces a flor de piel. Y esto pasa por una serie de cosas. Una de ellas porque cambiamos el rol
rol de embarazada al rol de madre, especialmente si es vuestro primer embarazo. Después influye mucho también las expectativas que teníamos respecto al parto, respecto a la maternidad, influye también cómo ha sido vuestro parto, si el bebé ha nacido con algún tipo de problema, si ha precisado reanimación, cómo habéis vivido el posparto, si ha habido alguna complicación tanto en vosotras como en el bebé, cómo es vuestra relación con la pareja, si os ha agobiado mucho la familia, los amigos, es decir, son un cúmulo de circunstancias que se unen al hecho de que el bebé depende totalmente de vosotras y de vosotros y que además no vais a poder descansar bien los primeros días, bueno, y las primeras semanas y los primeros meses, hecho que es totalmente normal porque tenéis un bebé que depende de vosotros para todo. Entonces, que sepáis que es totalmente normal que paséis por este momento y que haya cierta labilidad emocional y que os encontréis así. Es totalmente normal. Pensad que le pasa a la mayoría de las mujeres después del parto. Normalmente a las 2 semanitas esto suele desaparecer. Si tenéis cualquier duda, si necesitáis hablar sobre el tema, siempre apoyaros en vuestra pareja y en nosotros, en los sanitarios. Podéis contactar con nosotros en el centro de salud o en el hospital, podéis venir a visitarnos, hablar sobre el tema y de todas aquellas dudas que os pueda generar esta inestabilidad emocional o lo que queráis. Pero pensad que el que os pase esto no quiere decir que estéis pasando por una depresión postparto. Esto se llama tristeza o melancolía puerperal y es algo totalmente fisiológico y normal. ¿De qué se diferencia de la depresión postparto? Pues que la depresión postparto es realmente una depresión, un sentimiento profundo de tristeza, con apatía, no apetece hacer nada, sentimientos incluso de incapacidad para cuidar al bebé, de aislamiento social, trastornos del sueño, no hay hambre, no apetece hacer nada. Es realmente una verdadera depresión que se produce en el contexto del posparto. No suele aparecer los primeros días después del parto, sino en las semanas próximas. Importante que si os encontráis con cualquiera de estos síntomas, consultéis tanto con vuestra pareja para apoyaros y comentarle lo que pasa, como nosotros los sanitarios. ¿Qué podéis hacer como a nivel psicológico, digamos, para sobrellevar la etapa del posparto? Pues lo que hemos comentado antes, buscad tiempo para vosotras, para hacer cosas, vuestros hobbies, aficiones. Es muy importante que podáis desconectar unas horitas al día de todo y centraros en vosotras mismas. Muy importante. Lo que hemos dicho, la comunicación con vuestra pareja, súper importante también. Muy importante también que sepáis que esto es un periodo, que es un periodo temporal y que es un periodo muy bonito y del que también se puede aprender y disfrutar. No va a ser solo cambiar pañales y noches en vela, sino que es un periodo muy bonito y del que seguramente disfrutaréis. Además es el momento para construir un vínculo familiar adecuado y aprovechar esta pequeña crisis que a lo mejor notaréis en estas primeras semanas, porque es, sobre todo, quizás si es el primer bebé que llega a casa, un momento un poco caótico porque vais a aprender sobre la marcha un montón de cosas nuevas y es un momento también para conoceros mejor a vosotras mismas. Va muy bien también contar con grupos de apoyo de otras madres que estén pasando por vuestra misma situación, para ver que lo que os pasa a vosotras y a vosotros le pasa al resto de mamás y es algo totalmente normal. Sobre todo si no tenéis nadie en vuestro círculo más cercano que haya pasado por el proceso de la maternidad recientemente. Para esto podéis contar con vuestra matrona del centro de salud, con las revisiones que se van a ir realizando en las semanas posteriores al parto. Después también existen en la isla grupos de posparto, grupos de apoyo a la lactancia materna e incluso en el hospital tenemos un teléfono que está disponible por si queréis consultarnos cualquier tipo de duda. Está disponible de lunes a domingo, incluso los festivos también, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Espero que esta presentación os haya ayudado para esclarecer todas aquellas dudas relativas al posparto que pudieseis tener y si tenéis cualquier consulta, pues podéis acudir a nosotros tanto en el hospital como en los centros de salud. Un saludo y feliz posparto.